estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como les mencionaba, se viene una actividad bastante importante aquí dentro de nuestra región, porque el 6 de septiembre se presenta el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer parte de quiénes también, que son sus integrantes y por supuesto qué va a esperar la gente que va a ver este concierto, pero todo a través de la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Tamara Jorquera, con quien me voy a conectar ahora. Entonces voy aquí, ya me gira mi computador. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida, mucho gusto de conocerte. Hola Francisca, sí, gracias. Tamara, oye, bueno, directora de la Orquesta Sinfónica, me gustaría que habláramos un poco cómo nació también y la relevancia que tiene para el Maule, para que vayamos desglosando de ahí hacia abajo. Bueno, la Orquesta Juvenil Regional del Maule nace en el año 2010 para el Bicentenario junto con todas las otras regionales que existen a lo largo del país. Y esta reúne a los mejores músicos de las orquestas comunales de toda la región. Oye, en este sentido, bueno, por lo que yo tenía, está conformado por jóvenes, o 56 jóvenes en este caso, entre los 14 y los 21 años. Hablemos también de toda esta travesía, cómo ha sido ir reclutándolos también, haciendo el trabajo de armonización, porque me imagino que obviamente tantos músicos también hay que llegar a una armonía. ¿Cómo es ese trabajo tú como directora? ¿Cómo lo logras también en ese sentido? Bueno, yo tengo la suerte de que la Orquesta Regional del Maule es una de las 3 orquestas a nivel nacional que tiene nivel avanzado. Entonces, para poder audicionar a esta orquesta, los jóvenes tienen que prepararse y tienen que presentar una audición. Este año fue una audición presencial, los años anteriores habían sido a través de videos, y tienen que tocar un repertorio que es bastante difícil. Entonces, eso hace que el filtro de integración sea mayor y que los jóvenes tengan un alto nivel interpretativo para poder participar de estas orquestas. Entonces eso me permite a mí poder abarcar un repertorio de alta complejidad, un repertorio que puede ser interpretado por una orquesta profesional, por ejemplo, pero que lo vamos a interpretar con niños y jóvenes. Y eso hace que el trabajo también sea un poco más rico y más entretenido, tanto para los intérpretes como para mí. Y nosotros, Perfecto. Ahora yo quiero que hablemos un poco de la parte formativa. En primera instancia, ¿cuál es el proceso de selección también de los jóvenes músicos en esta oportunidad? bueno, ellos tienen que audicionar, como dije recién. Cada región tiene su nivel. Nosotros estamos en avanzado junto con la región de Valparaíso y la región del Biobío. Entonces a ellos se les asigna un repertorio que es el mismo para todas las regiones, pero es diferente para cada instrumento. Ellos se preparan, se entrega el repertorio con 1 o 2 meses de anticipación y ellos audicionan y quedan seleccionados según, tienen que tener una nota mínima de un 5. Y también hay cupos limitados según el instrumento. Y por otro Perfecto. lado, ellos reciben una beca cuando quedan seleccionados. Ah, mira, que viene en ese sentido también, por supuesto, porque para que los vayan apoyando un poco en ese sentido. También cómo Tamara se va equilibrando un poco, porque sabemos que para lograr también el éxito en esto, existe un rigor dentro de la música, obviamente una disciplina, llamémoslo disciplina mejor, pero también cómo se va mezclando también con el fondo, en el fondo con el desarrollo personal de los jóvenes, porque para ir equilibrando un poquito y que obviamente vayan siendo mejores personas, pero también excelentes músicos. Sí, bueno, principalmente los jóvenes que nosotros tenemos en las orquestas regionales vienen de orquestas comunales. Por ejemplo, tenemos varios músicos que vienen de la Orquesta del Teatro Municipal de San Javier, de la Orquesta Municipal de Linares, de Licantén, de Curicó y así de diferentes lugares. Y ellos se forman musicalmente ahí en sus orquestas bases. Entonces ellos reciben clases de instrumento y se preparan. Y tocar en la orquesta regional es como una meta a alcanzar porque hay que cumplir con varios requisitos y bueno, estos chicos tienen que, aparte de que la gran mayoría está en el colegio o está en la universidad, tocan en sus orquestas bases y además van a la orquesta regional. Entonces tienen que aprender a ser súper disciplinados y a ser súper responsables con sus tiempos, para que les alcance el tiempo para poder practicar y estudiar la música, porque como dije recién, el repertorio es de alta complejidad, entonces hay que dedicarle harto tiempo de estudio personal al repertorio que tocamos en la orquesta regional. Y bueno, Sí, pues, eso por eso. obviamente los ayuda a que organicen sus tiempos, a que organicen sus actividades extras y los obliga también a ser responsables con sus otras actividades, tanto las del colegio como las de la universidad.
Sí, yo por eso te lo consultaba porque obviamente quienes las integran generalmente están en edad o escolar o universitaria, entonces por eso te lo consultaba también porque claro, esto también tienen que dedicarle mucho tiempo, es una disciplina, es una, prácticamente es como una escuela, tienen que estudiar, aprender y preparar su repertorio, como decía, de alta complejidad por estar en el nivel avanzado más encima. Eso también le da, bueno, también le da un valor agregado porque las presentaciones eso también obviamente se hace notar con sus integrantes. Pero Tamara, bueno, ustedes partieron en 2010, se conformó esto, le han pasado varios obstáculos. Bueno, partimos con terremoto también. Son de distintas zonas, incendios forestales, tuvimos pandemia. ¿Cómo también ustedes han logrado sobrepasar todos esos obstáculos, ensayar y mantenerse también en el nivel en el que están? Bueno, la orquesta, como mencioné recién, todos los años audiciona a los chicos, entonces siempre tenemos recambio de gente y además han pasado varios años. O sea, por ejemplo, yo estuve en la orquesta regional del 2010, pero ya no tengo la edad para seguir postulando como intérprete. Pero sí, una cosa súper fundamental es que el programa de orquestas que pertenece a la Fundación Nacional de Orquestas se ha mantenido, se ha seguido funcionando y eso hace que los chicos sigan participando. Y lo otro es que la música forma parte tan importante en la vida de estos jóvenes que ellos, a pesar de las dificultades que puedan tener, una de sus prioridades es poder seguir tocando. Por ejemplo, yo, además de dirigir la orquesta regional, dirijo la orquesta municipal Ignacio Cifuentes de Alicantén. Y el año pasado nos tocó muy duro con las inundaciones, con las dos Sí, inundaciones súper grandes que tuvimos. Y también hay tres chicos de la orquesta de Alicantén que son integrantes de la orquesta regional. Y su mayor preocupación era cómo llegar a ensayo, porque estaban los caminos cortados. Bueno, varios de ellos perdieron todas sus cosas en la inundación, sus familias estaban súper afectadas, pero ellos estaban súper pendientes todo el tiempo de cómo seguir tocando. Bueno, obviamente lo primero que salvaron fueron sus instrumentos, que eran súper importantes, entonces ahí uno se da cuenta de que la música ocupa un lugar súper importante en sus vidas y que lo que hay que hacer en estos momentos es apoyarlo y después buscar la manera de poder seguir haciendo música, porque creo que es lo más reconfortante para ellos después de una catástrofe, ya sea las inundaciones, ya sea el terremoto, el volver a reunirnos, sobre todo cuando estuvimos en la pandemia, que eso ya nos tocó a todos a nivel global. Los primeros ensayos era increíble volver a encontrarse con sus compañeros y empezar a hacer actividades grupales. Fueron momentos mágicos. oye, eso también cómo fue el retorno, porque obviamente, claro, no es lo mismo ensayar por separado, quizás vía online, cuando se reunieron, tú decías, fue algo mágico en ese sentido. ¿Cómo también fue la percepción de los jóvenes en ese aspecto, de reunirse nuevamente? Hacer música que en tu caso, como decía, les apasiona, porque independiente de todo lo que han pasado, la música es una de sus prioridades. ¿Cómo también fue para ellos la percepción de volver a reunirse después de casi 3 años, si no me equivoco, de pandemia, en los que prácticamente no podíamos salir a ningún lado? Sí, bueno, yo no dirigía la orquesta en ese tiempo, había otro director porque el puesto que yo ocupo se postula y se postula cada 2 años. Entonces yo estuve dirigiendo la Ah, orquesta regional hace 3 años nomás. A mí me tocó solamente vivir con ellos el proceso de cuando sucedieron las inundaciones en la región del Maule, pero sí, obviamente estaba dirigiendo otras orquestas y pasaba esto, que se daban cuenta de que no se habían percatado de lo mucho que extrañaban esto, porque obviamente la vida nos cambió a todos, pero cuando volvieron a tocar fue como que algo no sé, en mi corazón se vuelve a encender y empiezas a recuperar como las actividades que estabas haciendo antes de la pandemia. eso, también muy relevante. Tamara, ahora quiero que hablemos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste también a esta disciplina? ¿Cómo partiste tú y ya te convertiste también en directora de orquesta? Bueno, yo estudié trompeta, empecé tocando trompeta en una orquesta comunal también, en una orquesta infantil, juvenil, en Santa Cruz, en la región de O'Higgins. Y empecé como a los 16, 17 años, ya tenía más o menos decidido lo que quería estudiar y conozco este mundo de las orquestas y me maravillé y me enojé también, porque yo no sabía que existía este movimiento de orquestas y veía que habían tantos jóvenes a nivel nacional tocando instrumentos y que es un programa que además de ser musical es social, porque la gran mayoría de las orquestas son gratuitas para todos y te prestan el instrumento y te dan clases de instrumento. Entonces yo dije, qué rabia, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no tuve la oportunidad de tocar antes? Porque aparte yo tocaba en una orquesta de hombres y, y no existía en mi ciudad una orquesta, ni cerca había tampoco este tipo de actividades. Entonces dije, ok,
cambio toda la idea de lo que quiero hacer y empecé a buscar y tuve la suerte de conocer gente que estudiaba en la Universidad de Talca. Y la carrera de la Universidad de Talca te ofrece estos dos caminos que son el de la interpretación del instrumento y la dirección orquestal. Y ahí yo estudié trompeta, bueno, me esforcé mucho por poder quedar porque la gran mayoría de la gente que postulaba y tocaba, no sé, de los 8 años, 7 años su instrumento y yo había empezado 10 años después. Y bueno, la carrera te ofrece las clases de dirección y yo empecé a tomar estas clases, después empecé a postular a cursos que ofrecía la misma fundación de orquestas y además tocaba en la orquesta regional en ese tiempo cuando estuve en la universidad. Entonces, me siento como habiendo hecho el ciclo completo, habiendo estado en la orquesta comunal, luego haber estado en la orquesta regional y ahora, bueno, después de varios años de haber estudiado dirección y haber pasado muchos lugares dirigiendo y buscando oportunidades, porque también es difícil estudiar dirección en Chile. Logré quedar y quedé el año 2022. Fue la primera vez que quedé seleccionada. Y este es mi segundo periodo como directora regional. Oye, ¿qué significa para ti eso también? Este segundo periodo, como decías, también tener el respaldo de tus pupilos, de estos jóvenes también, y por supuesto darte cuenta que a pesar de que partiste quizás 10 años después que muchos de los artistas, de las personas que están en orquestas también, has podido ir forjando tu camino. ¿Qué significa para ti eso? Obviamente es reconfortante ver que he podido lograr muchas de las cosas que pensé que eran un sueño o eran metas que veía mucho más lejanas. Y también para mí como docente, porque finalmente yo también hago clases, es súper importante seguir formándome, seguir estudiando, porque la carrera en la música es eterna, uno nunca termina de estudiar, uno no tiene vacaciones. Y es importante para mí demostrarle a mis estudiantes que esta, esta fundación, como han ido cambiando cosas, como hay cosas que han ido mejorando, hay otras que hay que seguir mejorando. Y también estando cumpliendo uno de mis objetivos, que era poder crear orquestas donde no existían y crear oportunidades reales de aprendizaje de la música, como lo estoy haciendo en la orquesta de Alicantén y bueno, ahora que tengo también una orquesta en Santa Cruz, que es la comuna de donde yo vengo. Eso, la comuna donde partió todo, partieron tus sueños y mira ahora dónde llegaste. Bueno, tú no lo puedes ver, pero yo estoy viendo aquí en el monitor donde están saliendo algunas imágenes donde tú estás dirigiendo y es un orgullo también ver a una mujer porque, bueno, dentro de mi ignorancia siempre me ha tocado ver a hombres, a maestros, en este caso directores de orquesta, entonces ver a una directora en pantalla me emociona también un poquito en ese sentido. Así que también te felicito y te veo espectacular, aparte que te veo espectacular y muy talentosa ahí, por supuesto. Tamara, bueno, sí, pues hay que piropear un poquito también a nuestra gente, ¿cierto? Sí. Oye, bueno, hablemos antes de entrar en materia de lo que es este concierto. Ustedes también se presentan, bueno, anualmente, también en establecimientos educacionales. En esta oportunidad tienen programado la comunidad educativa Escuela Juan Luis Sanfuentes de la capital regional también. Hablemos también un poco de cómo nace esto y también de cómo llevan esta música a estos alumnos también para que puedan disfrutarla. Bueno, una de las cosas súper importantes de las orquestas juveniles e infantiles, uno de los objetivos es la generación de audiencia. Primero tenemos a los niños que nosotros estamos formando, que ellos después quieren consumir música, quieren ir a ver conciertos. Y por otro lado también queremos llevar la orquesta a otros escenarios donde no siempre se tiene la oportunidad de escuchar ese tipo de música. Porque a pesar de que la gente diga que a veces la música sinfónica es difícil de escuchar, en realidad todo el mundo disfruta y todo el mundo lo pasa súper bien, sobre todo con el repertorio que nosotros escogimos. Y para nosotros es muy relevante tener que educar a la gente en cuanto a cómo se forma una orquesta sinfónica, cómo se componen los diferentes instrumentos y cómo se van mezclando los colores de estos instrumentos para llegar a la obra sinfónica final. E ir a colegios para nosotros es muy importante porque los chicos lo disfrutan mucho y quién sabe si del público a lo mejor va a haber uno que quiera seguir tocando un instrumento, que quiera aprender música. Y por sobre todo, también la vida que hoy llevamos es súper rápida, todo es súper efímero, estamos todo el día en el teléfono y tenemos acceso a información o a cosas apretando la pantalla del teléfono y no nos damos el tiempo de contemplar el arte. La música hoy está en nuestras vidas todo el tiempo, pero está de fondo.
y nadie se detiene a escuchar realmente la música, a sentarse y contemplar cómo van sucediendo las diferentes cosas en una obra, en una pieza. Y, e ir a ver un concierto, ir a escuchar un concierto, no sucede mucho que la gente se vaya a dar el tiempo, ni menos en niños y jóvenes. Entonces, llevar la orquesta a la escuela es salirse un poco del paradigma del teatro e invitarlos a ellos a que se sienten 40 minutos, 50 minutos, una hora, que es más o menos lo que dura el concierto, a contemplar arte, que creo que nos hace tanta falta como sociedad. Definitivamente relajarnos también. Y yo siento que aparte del valor educativo también de inspiración, como decías tú, ¿cómo sabes? Por ejemplo, uno quiera seguir la senda y eso significa que ya el trabajo igual está hecho, porque ya motivaron a una persona que pueda seguir también quizás sus sueños. Muchas personas a veces no saben cómo hacerlo, quizás ahí también ustedes pueden responder algunas dudas también. Entonces es muy bonito esa labor que ustedes hacen también, porque generalmente estos repertorios están hechos para el teatro. Generalmente están en los distintos teatros, la gente tiene que ir para allá, pero en este caso ustedes lo llevan a las comunidades educativas y eso también es pionero en este sentido, yo por lo menos tampoco lo había visto antes y me imagino que también los valoran. ¿Cómo ha sido también el encuentro con las comunidades educativas? Por ejemplo, cuando hacen los tratos, cuando ya terminan los conciertos, ¿cómo es la reacción también de los alumnos y los docentes que disfrutan de estos conciertos en los establecimientos? El año pasado también dimos un concierto en otro liceo en Talca y fue muy chistoso porque, o sea, fue chistoso el encuentro con el público después del concierto porque muchos niños se acercaban a los músicos de la orquesta a pedirle autógrafos o se acercaban también, y eso creo que fue no me había pasado antes. Muchos niños se acercaron con libretas a pedirnos los nombres de las obras, a pesar de que las mencionamos, muchas veces tienen nombres de compositores alemanes o rusos que no se entienden muy bien, Claro. o mencionamos, por ejemplo, solamente uno de los movimientos de la obra completa, y se nos acercaron a pedirnos los nombres de las obras porque querían volver a escucharlas. Y eso creo yo que fue lo mejor. Como me sentí muy, muy satisfecha de que les haya gustado lo que estaban escuchando, que les haya gustado estas obras sinfónicas. Y eso fue Bien, muy entretenido. es que eso es maravilloso también, porque claro, de repente quizás, no sé, uno dice, voy con Tchaikovsky, Beethoven, y claro, para ellos no saben cómo pronunciarlo, cómo leerlo, cómo buscarlo, entonces también es muy bonita esa inspiración y como decías, el logro también que tienen, porque claro, imagínate los jóvenes de la orquesta cómo se sentían cuando les pedían autógrafos también, cuando también les consultaban, eso también es un plus para ustedes mismos como orquesta en ese sentido, me imagino. Sí, y la otra reacción que tuvimos que fue muy entretenida es que tocamos una pieza de la suite número uno de Carmen de Georges Bizet de la ópera, que se llama Los Toreadores, que es muy famosa, es muy conocida, y justo el año pasado había salido una película infantil donde aparecía este tema y todo el público hizo la misma reacción, así como, ¡ay! Pero no sabían de dónde era la música, no sabían cómo se llamaba ni quién era el compositor. Y ese día supieron cómo se llamaba, a pesar de que estaba en el inconsciente colectivo la melodía. Y, y claro, en este concierto también nosotros escogimos algunas piezas que sabemos que todo el mundo reconoce, pero que no saben cómo se llaman. Y ahora van a saber cuando vayan a ver nuestro concierto. Eso es maravilloso. Bueno, quería recapitular un poco ese ítem porque creo que también era súper valorable lo que ustedes hacen con los establecimientos educacionales, pero llegó el momento ahora de hablar de este concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil que, como mencionaba yo, se va a realizar el 6 de septiembre, también en lo que es, bueno, el aula magna de la Universidad de Talca. Así que hablemos un poco también sobre eso, cómo se está preparando la orquesta y bueno, lo que se pueda contar ahí de lo que va a poder presenciar el público. Bueno, nuestra orquesta ensaya los días domingos, desde abril que estamos ensayando, o sea que desde abril estamos preparando nuestro repertorio para este concierto. Una preparación de todo el año para un concierto que vamos a ofrecer. Y en cuanto al repertorio, yo trato de ser bastante lúdica al momento de escogerlo, porque me gusta que por un lado los intérpretes disfruten en el escenario lo que están tocando, pero que también el público lo disfrute. Entonces tenemos un repertorio bastante variado entre música latinoamericana, música chilena, una obra compuesta el año 2021 que vamos a estrenar en la región. Ya se estrenó la obra el año pasado en Santiago. También vamos a tocar música de compositoras, de dos compositoras,
y vamos a tocar un par de obras pop, por así decirlo, que, que el público las va a escuchar, pero el público por lo general conoce una partecita de la obra, entonces nosotros la vamos a tocar completa para que conozcan la pieza completa. Y como dije en un comienzo, son obras grandes, vamos a tocar un poema sinfónico también, una parte de un ballet súper importante de un compositor francés, y son obras que tocan las orquestas sinfónicas profesionales, pero esta vez las van a interpretar jóvenes y niños y las orquestas juveniles a mí me encantan porque tienen otra energía y hay otro ímpetu al momento de interpretar estas piezas, entonces es un momento único. La música uno toca una nota y ya pasó. No puedo volver atrás y volver a escucharla como mirar un cuadro varias veces. Entonces es muy importante el estar en ese momento del concierto y escucharla in situ, porque además, y siempre cuando damos conciertos, yo recalco mucho esto de que los instrumentos sinfónicos son instrumentos que no tienen amplificación, no tienen botón, no tienen nada que nosotros podamos hacer para modificar el sonido. Entonces, todo lo que sale de los instrumentos es 100% hecho por el intérprete. Entonces, todo lo que van a escuchar ahí es como muy natural, muy orgánico, muy que no Es se va a como volver el a repetir bruto, por nunca más. así decirlo. Es lo que sale nomás sin ningún tipo de edición, sin ningún tipo de intervención, Así es. básicamente. Por eso es tan importante escuchar música en vivo y escuchar este tipo de música en vivo, porque es algo que realmente sale del ser humano y uno escucha estas obras y dice, wow, fue un ser humano igual que yo el que compuso esta obra y son personas igual que yo las que están interpretando esto. Entonces es como que uno empieza a dimensionar lo increíble, las cosas hermosas que podemos hacer como humanidad. Oye, y veo también que a ti te apasiona mucho, porque como también te expresas respecto a eso, vibras mucho también tú con esta disciplina, con esta música también, y me imagino que cada presentación es un logro en ese sentido, pero terminan, el aplauso de la gente, el respeto durante la interpretación, todo eso también es valorable en ese sentido, porque claro, esta es una música donde uno va, se sienta y uno se queda en completo silencio porque uno se envuelve, como decías tú, por los sonidos, por los colores de cada instrumento, es una cosa mágica, o sea, quienes tienen la oportunidad de poder asistir a los conciertos sinfónicos también o de las orquestas juveniles sobre todo también, es maravilloso que aprovechen también las instancias, por así decirlo, porque como mencionaba también, los jóvenes se han preparado contigo, han hecho un arduo trabajo, cada uno de ustedes tienen actividades paralelas, entonces también es mucho el esfuerzo que ustedes hacen detrás para poder también estar frente al escenario y presentarse en ese sentido, en un concierto de 40, 50 minutos que parece que vuela, pero para ustedes son meses de esfuerzo, de trabajo. Así es. Creo que es súper importante que la gente empiece a considerar el consumo de arte como una necesidad de nosotros como personas. Creo que tiene que ver con aumentar la calidad de vida que nosotros tenemos como comunidad y, y tiene que manifestarse como una necesidad del alma porque de esta manera también nosotros podemos exigir al Estado, al gobierno, que las condiciones en las que nosotros funcionamos mejoren, porque también la cultura siempre está al debe en cuanto a presupuesto, a espacios, y haciendo que la gente necesite estas actividades, nosotros podemos comenzar a exigir mejoras en las condiciones en las que nosotros nos movemos. Entonces, los invito a que vayan a nuestro concierto del 6 de septiembre. Tenemos varios niños de San Javier que van a tocar en este concierto. Y lo otro que es una joya que nosotros tenemos en el Maule. O sea, como les mencionaba recién, somos una de las 3 orquestas a nivel nacional que tenemos un nivel avanzado. Somos una de las 3 orquestas que tenemos la orquesta sinfónica completa, o sea, nosotros tenemos todas las filas, la cuerda, las maderas, los bronces y la percusión completos. Y eso no es algo que se vea todos los días ni que se ve en todo el país. Entonces aprovechen de que en el Maule tenemos esto que es maravilloso, que somos de los pioneros a nivel nacional y que disfruten de la música, que empecemos a apreciar y a valorar las artes y las que son más encima hechas por niños y jóvenes y qué mejor que sean de acá, de nuestra tierra de Maule. Definitivamente. Entonces la cita es para este 6 de septiembre, entonces desde las 19 horas obviamente, ahí como mencionaba yo, en el aula magna de la Universidad de Talca. Ahora las personas, ¿cómo pueden acceder
a alguna entrada? ¿Dónde las pueden conseguir también para que puedan ir? Nuestros conciertos son de entrada liberada, así que Ah, lo tienen que importante venderse antes. es llegar temprano, porque el concierto va a comenzar a las 19 horas. Entonces, para que tengan un buen asiento, tienen que llegar temprano ahí en el campus Lircay de la Universidad de Talca, en la entrada sur. Al fondo está el aula magna de la universidad. Perfecto. Tamara, muchas gracias por tu tiempo, por comentarnos parte de la historia, obviamente de la Orquesta Juvenil, también la tuya, porque es muy importante también relevar eso, y por supuesto de este concierto también que se va a realizar en los próximos días. Espero que nos sea la última oportunidad, la última instancia en la que conversemos y sigamos compartiendo lo que es esta disciplina con los demás televidentes. Así que agradecida de hacer este contacto contigo, Tamara. Muchas gracias a ti, Francisca, muchas gracias por el espacio y espero que la gente que nos está viendo se motive a participar de las actividades musicales que hay en nuestra región. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, cuídate mucho. Chao, gracias. Y bueno, de esta forma nosotros también comenzamos a finalizar esta entrevista. Como les mencionaba, la invitación 6 de septiembre desde las 19 horas en el aula magna de la Universidad de Talca. Como decía, entrada liberada, tiene que llegar temprano para tener un buen asiento porque parte en punto entonces esta actividad. Ahora vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos con más invitados porque la cultura se tomó más positivo. Vamos y volvemos.